Bien, damos inicio entonces a la última sección de la clase. En esta sección vamos a estar viendo un problema de aplicación de modo a ir justamente aprendiendo a trasladar lo que estuvimos viendo a la resolución de problemas que impliquen balances de energía, ¿sí? El problema que vamos a ver es el ejemplo 8.11 del Felder, que dice así: la acetona se condensa en forma parcial de una corriente de gas que contiene 66,9% en moles de vapor de acetona y el balance de nitrógeno que el libro ya nos da, el diagrama de flujo del proceso, entonces ya conocemos cuánto sería el balance de nitrógeno. Las especificaciones del proceso y los cálculos de balance de materia nos conducen ya al siguiente diagrama de flujo, ¿sí? Tenemos que esta corriente de alimentación al condensador se encuentra a 65 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? Hay una transferencia de calor dentro del condensador y vemos que hay una condensación parcial de la acetona, ¿sí? Entonces, por un lado se tiene una corriente de acetona líquida que tiene 63,55 moles por segundo, que sale a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. Por otro lado, tenemos la corriente de lo que no condensó, que tiene unos moles totales de 36,45 moles por segundo, y su composición es 0,092 moles de acetona vapor por moles totales de la corriente, o sea, esta sería la fracción entonces molar de la acetona y la fracción molar del nitrógeno sería 0,908. Esta corriente sale a 20 grados Celsius también y 5 atmósferas, ¿sí? Nos dice además que el proceso opera en régimen estacionario, ¿sí? Y nos pide calcular la velocidad de enfriamiento necesaria, ¿sí? Primero vamos a transcribir de vuelta el flujograma. Voy a reducir un poquito esto. Entonces vamos a hacer de vuelta el flujograma para que tengamos expresadas las concentraciones digamos, tengamos denominadas correctamente las concentraciones, ¿sí? Para que nos sea más sencillo luego a nosotros manejar los datos. Entonces, tenemos el condensador, a este condensador, entonces entran una corriente molar de 100 moles por segundo, le voy a llamar corriente 1 a la corriente de alimentación, ¿sí? Entonces a los moles va a ser N1. Es muy importante aclarar que es una corriente en el estado de vapor y tenemos entonces que la fracción molar de la acetona en esa corriente es 0,669, ¿sí? Y la fracción molar del nitrógeno en la corriente es 0,331, que era el balance de la cantidad de acetona. Sabemos que esto entra a 65 grados Celsius y una atmósfera. Muy importante cuando trabajamos con balances de energía es aclarar primero el estado de agregación de la corriente,
y sus datos de temperatura y presión, ¿sí? Tenemos una X transferencia de calor, que es justamente lo que queremos calcular, y tenemos que, por un lado, del proceso, entonces sale, vamos a llamarle a este corriente 2, sale un flujo molar total de 36,45 moles por segundo, que la composición de la acetona en esta corriente es 0,092 y la composición del nitrógeno en esta corriente es 0,908. Esta corriente está en estado de vapor o es una corriente gaseosa, ¿verdad? Hablando mejor, porque el nitrógeno no es un vapor, es un gas. Y sale vamos a aclarar esto voy a borrar. Entonces estamos hablando de que esto es vapor, ¿sí? Ahí mejor, así hablamos con propiedad, y que toda la corriente sale a 20 grados Celsius y 5 atmósferas de presión. Y tenemos una segunda corriente de salida que en la que tenemos unos moles totales de 63,55 moles por segundo. Esto es acetona pura en estado líquido, ¿sí? Su temperatura es 20 grados Celsius y 5 atmósferas, ¿sí? Bien, ahí tenemos bien elaborado entonces el flujograma del proceso. Entonces, nos pide hallar la velocidad de transferencia de calor que se da en el condensador. Fíjense, entonces, escribamos primero, una vez que completamos el diagrama de flujo con todas las variables conocidas y desconocidas, entonces tenemos que establecer la forma adecuada del balance de energía para este sistema. Sabemos que es un sistema abierto, ¿sí? Además, a ver, no tenemos trabajo de flecha, no hay variaciones de energía potencial, dado que habíamos dicho que las energías cinética, potencial, se podían despreciar en aquellos procesos que involucraban cambios de fase, transferencias de calor, ¿sí? Podemos entonces suponer que o asumir que la energía cinética, el cambio de energía cinética es despreciable, ¿sí? Y dado todo esto, entonces el balance de energía para este sistema quedaría simplemente igual al cambio de entalpía del proceso, ¿sí? Bien, para resolver problemas que implican entonces balances de energía, lo siguiente es establecer los estados de referencia para las especies. Fíjense, nuestras especies participantes, por cada especie participante se establece un estado de referencia. Nuestras especies participantes son nitrógeno y acetona. El nitrógeno, van a poder encontrar las propiedades del nitrógeno, las entalpías del nitrógeno en la tabla B8. ¿Sí? Fíjense, esta es la tabla B8 del libro.
Fíjense que encontramos el nitrógeno, entonces nos conviene tomar como estado de referencia el mismo estado de referencia que adopta la tabla, de modo que podamos directamente leer las entalpías que requerimos para el problema en forma directa de la tabla, ¿sí? Fíjense, el estado de referencia de esta tabla es gas a una presión de 1 atmósfera y una temperatura 25 grados Celsius. Entonces, para el nitrógeno nos conviene adoptar ese mismo estado de referencia, ¿sí? Entonces, vamos a establecer los estados de referencia. Entonces, para el nitrógeno, vamos a tomar entonces gas a 1 atmósfera y 25 grados Celsius, que son el mismo estado de referencia de la tabla. Perfecto. Ahora, para la acetona, fíjense que no tenemos acetona en esta tabla, ¿verdad? De hecho, no vamos a encontrar entalpías específicas de la acetona tabuladas. Entonces, tenemos que elegir, nos conviene elegir como estado de referencia el estado de la acetona en alguna de las corrientes del proceso. ¿Cuáles son los estados de la acetona en las corrientes del proceso? Tenemos que en esta corriente se encuentra en estado vapor a 65 grados Celsius y 1 atmósfera. En esta corriente, estado de vapor a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. Y en esta corriente, estado líquido a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. Elegir uno de esos estados como estado de referencia para la acetona, ¿sí? De hecho, nos conviene incluso elegir como estado de referencia aquella corriente que tiene como único componente a la acetona, ¿sí? De modo a eliminar definitivamente esa corriente en el balance de energía. Ahora cuando veamos la parte del balance en sí de energía van a ver a qué me refiero. Entonces, fíjense que la única corriente que tiene... Ahora, a ver, si no tenemos una corriente en la cual tengamos solo acetona, bueno, elegimos cualquiera, ¿sí? Ahora, si tenemos alguna corriente que tiene a ese componente solito, conviene elegir esa corriente, ¿sí? Y fíjense que la única corriente que tiene a la acetona solita es esta corriente 3. Entonces, elijamos como estado de referencia el estado de la acetona en la corriente 3, ¿sí? Voy a transcribir aquí mis estados de referencia, los dos estados de referencia, simplemente para tener más ordenado. Entonces, los estados de referencia eran, primero para el nitrógeno, era nitrógeno gaseoso a 1 atmósfera y 25 grados Celsius. Y para la acetona dijimos que íbamos a elegir entonces el estado de la acetona en esta corriente, que es líquido, a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. Entonces, acetona líquida a 20 grados Celsius y 5 atmósferas, ¿sí? Bien, una vez que elegimos los estados de referencia, entonces lo que tenemos que hacer es construir una tabla en la cual tengamos los siguientes datos. Sustancia, moles de entrada, que en este caso es flujo molar, que están moles por segundo. Entalpía específica de entrada, ¿sí? Moles de salida, que en este caso también es flujo molar, y entalpía específica de salida, ¿sí? Bien.
Perfecto. Bien, ¿qué se pone en la primera columna de sustancias? Vamos a poner, en sustancia vamos a poner todas las especies participantes del proceso, ¿sí? Y si es una especie que aparece en el proceso en más de un estado de agregación, se la pone tantas veces como estados de agregación diferentes tengan el proceso. A ver, ¿cuáles son las especies que participan en este proceso? Acetona y nitrógeno. Pero la acetona aparece en dos estados de agregación, acetona líquida y acetona vapor. Entonces se la pone las dos veces porque son dos estados de agregación diferentes y hay que aclarar esos estados de agregación diferentes. Y la siguiente especie es el nitrógeno, que sabemos que es un gas, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, ahora el siguiente paso es completar esta tabla con los datos que nos pide, ¿sí? Entonces, vayamos un poquito a nuestro flujograma. A ver. Fíjense entonces, vamos a ver primero la parte de las entradas. Acetona líquida, fíjense que no entra acetona en estado líquido al proceso, solamente entra en estado de vapor. Entonces esto ya podemos tachar porque no entra en ese estado de agregación, ¿sí? Ahora, si entra acetona a vapor, ¿verdad? Entra, ¿cuántos moles? Entra 100 moles por segundo por la fracción molar de la acetona, que era 0,669, ¿sí? Que sería 66,9 entonces, moles por segundo. Y entra a 65 grados Celsius y una atmósfera, que es diferente al estado de referencia, entonces vamos a tener que calcular su entalpía específica de entrada. Ahora, nitrógeno gaseoso también entra al proceso, entra en esta corriente 100 moles por segundo por 0,331, que es entonces 33,1 moles por segundo. Y entra a 65 grados Celsius y una atmósfera que es diferente al estado de referencia que elegimos para el nitrógeno, entonces vamos a tener que determinar también su entalpía específica, ¿sí? Bien, ahora veamos las salidas. Fíjense, acetona líquida sí sale del proceso y sale en esta corriente, sale 63,55 moles por segundo. Ahora, en cuanto a su entalpía específica, fíjense que sale a 20 grados Celsius, 5 atmósferas en estado líquido, que coincide con el estado de referencia. Por tanto, su entalpía específica en esa corriente, como es el mismo estado del estado de referencia, su entalpía específica es 0 para la acetona líquida. Ahora, la acetona a vapor sale en esta corriente, que sale 36,45 por 0,092, ¿sí? Que es la fracción molar de la acetona a vapor en esa corriente. Si ustedes calculan, esto da 3,3534 moles por segundo, ¿sí? Y en cuanto a su entalpía específica de salida, sale en un estado diferente al estado de referencia, entonces vamos a tener que calcularle ya esa entalpía específica. Le vamos a llamar H3. Perfecto. Eso sería la acetona a vapor. Ahora, para el nitrógeno, sabemos que sí sale nitrógeno del proceso y sale 36,45 por 0,908, porque sale en esta corriente de arriba. Eso calculando,
Para el nitrógeno da 33,0966, ¿sí? Y sale a 20 grados Celsius, 5 atmósferas, que es diferente al estado de referencia, entonces tendremos que determinar su entalpía específica de salida, que la vamos a llamar H4, ¿sí? Bien, fíjense, una vez que completamos esta tabla, entonces pasamos a la parte de la determinación de las entalpías específicas. Voy a empezar con el más sencillo. Vamos a empezar con la determinación de H2, ¿sí? Que es el nitrógeno a la entrada, ¿sí? A ver, el nitrógeno a la entrada se encontraba a 65 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? 65 grados Celsius y una atmósfera. El estado de referencia que yo elegí para el nitrógeno era una atmósfera y 25 grados, ¿sí? Entonces, yo tengo que el nitrógeno pasaría de su estado de referencia, que es gas, a una atmósfera y 25 grados Celsius, a nitrógeno gas a 65 grados Celsius y una atmósfera. ¿Sí? El delta H de este cambio, como esto es el estado de referencia y sé que esta entalpía específica del estado de referencia es 0, el delta H de este cambio sería igual a la entalpía específica de este estado, que es justo lo que queremos calcular. ¿Sí? Bien. ¿Cómo? Nosotros elegimos el estado de referencia para nitrógeno. Elegimos el estado de referencia de la tabla. Nosotros podemos leer este delta H de este cambio directamente de la tabla B8, ¿sí? O sea, vamos a leer directamente de la tabla B8 este cambio de entalpía, que es lo mismo que la entalpía del nitrógeno en el estado 2, ¿sí? Vamos a poder leer directamente. ¿A qué me refiero entonces? Vamos a poder leer de la tabla en forma directa la entalpía del nitrógeno en estas condiciones, que es 65 grados Celsius y una atmósfera. ¿Por qué? La tabla nos da justamente entalpías todas son entalpías a una atmósfera, pero a diferentes temperaturas, tomando este estado de referencia. Entonces directamente vamos a poder leer la entalpía del nitrógeno a 65 y una atmósfera, ¿sí? Nitrógeno tenemos aquí a 65, fíjense que entonces tendríamos que interpolar entre 25 y 100 para poder calcular la entalpía a 65 grados Celsius y una atmósfera. Ojo, fíjense aquí que la entalpía del nitrógeno 25 da 0 porque justamente es el estado de referencia de la tabla, ¿sí? Entonces, interpolando la entalpía del nitrógeno, voy a anotar entonces, si interpolamos da 1,168 y las unidades de medida de la tabla están en kilojoule por mol, ¿sí? Entonces,
kilojoule por mol. Esa sería la primera entalpía que teníamos que determinar, ¿sí? Perfecto. Ya tenemos la entalpía entonces del nitrógeno, de entrada del nitrógeno, ¿sí? Ahora podemos pasar a calcular la entalpía de entrada de la acetona, ¿sí? Entonces, determinación de entrada de la acetona vapor es H1. Determinación entonces ahora de H1. ¿En qué condiciones se encuentra en esa corriente de entrada la acetona? Sería vapor a 65 y 1 atmósfera. ¿Sí? Entonces tenemos que elegir una trayectoria hipotética que lleve a la acetona desde el estado de referencia que elegimos, a ver cuál era el estado de referencia que elegimos para la acetona, era acetona líquida a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. A ver, entonces acetona líquida a 20 grados Celsius y 5 atmósferas era el estado de referencia, entonces tenemos que elegir una trayectoria hipotética que lleve a la acetona desde ese estado de referencia hasta el estado cuya entalpía queremos determinar, que es acetona vapor a 65 grados Celsius y 1 atmósfera. El cambio de entalpía de este proceso sería entonces la entalpía de la acetona en estas condiciones, ¿tá? Entonces tenemos que elegir una. Como no tenemos tabulado la acetona, tenemos que determinar una trayectoria hipotética que lleve desde este estado hasta este estado, de modo que podamos calcular este delta H, dado que este delta H no podemos calcularlo en forma directa, así como lo hicimos aquí, ¿sí? Fíjense entonces que la acetona, tenemos la acetona en estado líquido y en este estado tenemos en estado de vapor. Entonces lo primero que vamos a buscar en la tabla B1 es ver cuál es la temperatura de ebullición de la acetona, ¿sí? Porque en algún momento, en algún punto de esa trayectoria hipotética vamos a tener que convertir la acetona del estado líquido a acetona de estado vapor. Entonces lo que tenemos que ver primero es su punto de ebullición y vamos a también ya sacar el dato de su entalpía de evaporación porque en el camino la vamos a utilizar. Entonces, para eso van a ir a la tabla B1. En la tabla B1 del libro, ¿sí? Yo ya saqué aquí un extracto de esa tabla. Entonces vamos a encontrar a la acetona. Fíjense que TB es el punto de ebullición de la acetona, que es 56 grados Celsius. Es el punto de ebullición entonces de la acetona. 56 grados Celsius, ¿sí? Entonces, y fíjense que todos estos puntos de ebullición que da la tabla B1 son puntos normales de ebullición, o sea, son puntos de ebullición a 1 atmósfera. Entonces, a 1 atmósfera de presión ebulle a 56 grados Celsius, ¿sí? Su entalpía de evaporación es 30,2 kJ por mol, que está dada a la temperatura de ebullición normal, al punto de ebullición normal, o sea, esta
delta H de evaporación también está dada para una atmósfera y a la temperatura de ebullición, ¿sí? Entonces, copiemos esos datos para la acetona. Vamos a irnos entonces aquí. Lo primero que vamos a anotar, entonces, de la tabla B1 son la temperatura de ebullición normal de la acetona, que es 56 grados Celsius, que dijimos que al ser normal está hablando de una atmósfera, y su delta H de evaporación, también en el punto de ebullición normal, sería 30,2 kilojoules por mol. ¿Sí? Bien, entonces la trayectoria hipotética que determinemos tiene que pasar por algún punto por la ebullición a 56 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? Porque nosotros conocemos el delta H de evaporación en esas condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar entonces la acetona líquida a 20 grados Celsius y 5 atmósferas hasta el punto de ebullición, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es bajar su presión. Vamos a llevar a acetona líquida nuevamente a 20 grados Celsius, pero llevemos a la presión a la cual tenemos el dato del delta H de evaporación, que es una atmósfera, ¿sí? Bien, entonces el primer delta H que tenemos que calcular va a ser el que corresponde a esta etapa, que es delta, le vamos a llamar delta HA, ¿sí? Una vez que llevamos a una atmósfera, ya podemos subir su temperatura, por ejemplo, a la temperatura de ebullición normal de la acetona. Entonces, llevar a la acetona líquida ahora a la temperatura de ebullición, ¿sí? Que sería 56 grados Celsius, ¿sí? A esta entalpía, a este cambio de entalpía, le vamos a llamar delta HT. ¿Está? Bien, una vez que llevamos, fíjense, a la temperatura de ebullición, ya le podemos pasar al estado de vapor. Podemos llevar la acetona líquida a acetona vapor, o sea, hacer el cambio de fase, y sabemos que el cambio de fase ocurre a temperatura y presión constante, ¿sí? Entonces, el delta H de este cambio es el delta H de evaporación que nosotros sacamos de tabla. Justamente para poder usar ese delta H que sacamos de tabla, es que primero llevamos a estas condiciones de temperatura y presión la acetona. ¿Está? Una vez que cambió al estado de vapor, entonces fíjense que el estado final es a una atmósfera, pero a mayor temperatura el vapor. Entonces ya tenemos vapor a 56, el último paso sería llevarlo a vapor, pero a la temperatura que necesito, que es 65 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? A esto le voy a llamar delta HC, ¿sí? A ese cambio de entalpía de ese paso. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense que el delta H1, que es el del proceso
o trayectoria real va a ser igual al delta H total de esta trayectoria hipotética, que es igual a delta HA más delta HB más delta H de evaporación y el delta HC. ¿Sí? Está bien. Entonces, a este le voy a llamar delta HE, ¿sí? Simplemente para que coincida con el ES que les voy a mostrar después. Nada más por eso, ¿está? Entonces, más delta H, solamente para que coincida con el ES que les voy a mostrar, ¿sí? Bien, ahí tenemos. Entonces, ahí podríamos calcular el cambio de entalpía total que correspondería al cambio de entalpía de la trayectoria real. Entonces, el siguiente paso es ir calculando estos cambios de entalpía. Este no, porque este ya tenemos. Bien, entonces el primer paso sería calcular ahora delta H A, ¿sí? Delta HA, que es entonces para pasar acetona líquida 25 atmósferas, acetona líquida 21 atmósfera. ¿Sí? Entonces, el delta HA, fíjense que el proceso es un cambio de presión a temperatura constante. Nosotros estuvimos viendo cómo se calcula el cambio de entalpía de un proceso para un líquido que involucre o que implique un cambio de presión a temperatura constante. Habíamos dicho que para cambios de presión a temperatura constante para líquidos y sólidos, ese cambio de entalpía se podía calcular por volumen específico por el cambio de presión. ¿Sí? Entonces tenemos que ver en tabla el volumen específico de la entalpía. Vamos entonces a la tabla B1, donde tenemos estas propiedades físicas de la acetona. Y para la acetona, fíjense que no tenemos volumen específico, pero tenemos tabulado la gravedad específica. ¿Sí? Nosotros sabemos que a partir de la gravedad específica vamos a poder calcular la densidad, ¿sí? Y que el volumen específico es el inverso de la densidad, ¿sí? Entonces vamos a tomar la gravedad específica, entonces 0,791 decía. Entonces vayamos a nuestro cálculo. Yo tengo entonces que la gravedad específica era 0,791, entonces sé que la densidad es 0,791 gramos por centímetros cúbicos o 791 kilogramos por metros cúbicos. ¿Sí? Entonces el inverso de eso sería el volumen específico. De ahí puedo calcular entonces delta A, que va a ser 1 sobre la densidad, o sea, sería 1 metro cúbico sobre, esto sería el inverso, ¿verdad? De la densidad, 1 metro cúbico sobre 791 kilogramos. Y el cambio entonces de presión
es 5 atmósferas y 1 atmósfera. Tenemos que atender que eso tenemos que pasar a Pascal, ¿sí? Porque recuerden que las unidades de medida de las entalpías van a estar dadas en kilojoule por mol. Entonces, pasemos las presiones a Pascal. La presión 2 es una atmósfera. Una atmósfera sabemos que es 10 a la quinta pascal. Y la presión 1, para hallar el delta P, 5 atmósferas, que pasando a pascal es 5 por 10 a la quinta pascal. Entonces sabemos que esto era una atmósfera y este era el 5 atmósferas. ¿Sí? Ya tenemos ahí pasado a pascal. Dijimos, fíjense, vayamos otra vez a la unidad de medida. La unidad de medida tiene que estar expresada en kilojoule por mol. Por lo pronto tengo que vamos a tener expresado en por kilogramo si es que hacemos este cálculo tal cual. Entonces pasemos ya también esos kilogramos de acetona a moles de acetona, ¿sí? Un mol. Yo sé que un mol de acetona, el peso molecular de la acetona también lo vamos a poder sacar en esta tabla de 1. Fíjense que tenemos que el peso molecular es 58,08. ¿Sí? Entonces, 58,08, eso, ojo, como está en mol, estamos hablando entonces de gramos. Pasemos eso a kilogramos. Sí, porque esto está en kilogramos. Entonces yo sé que un kilogramo serían 1000 gramos. ¿Sí? Entonces ahí sí ya lo convertimos a kilogramos para poder anular este kilogramo de aquí, ¿sí? Bien, y lo último que nos quedaría es pasar, fíjense ahí todavía tendríamos en joule, porque tenemos en pascal, entonces pasemos a kilojoule. Yo sé que un joule es 10 a la menos 3 kilojoule. Ahí sí vamos a tener en kilojoule por mol, que es lo que es la unidad de medida en la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces esto se anula con esto, ¿sí? Esto se anula con esto. Y entonces tenemos, si calculamos el delta HA, ¿sí? Redondeando da 0, negativo porque la presión disminuyó 0,02937 y kilojoule por mol. Esta es entonces para la primera etapa, que era esta. ¿Está? Bien, ahora tenemos que calcular delta HB. Fíjense, para delta HB tenemos que el proceso es un cambio de temperatura a presión constante para un líquido. Entonces, ya estuvimos viendo también cómo se calcula el cambio de temperatura para un líquido a presión constante, ¿sí? Que sería entonces lo que ocurre en la etapa B. Entonces, delta HB, sabemos que para el cálculo de cambio de temperatura a presión constante, simplemente es la integral desde la temperatura 1, a ver que la temperatura 1 es 20 grados Celsius, ¿sí? Hasta la temperatura 2, que es 56 grados Celsius, de
el CP de la acetona líquida, que es en este caso nuestra sustancia por DT, ¿sí? Entonces tenemos que ver el CP de la acetona líquida. Vayamos entonces para sacar el CP de la acetona líquida, tenemos que ir a el apéndice del libro, a la tabla B2, donde tenemos las capacidades caloríficas, ¿sí? Tenemos que la acetona, ¿sí? Tenemos dos estados de agregación aquí para los CPs. Nosotros necesitamos el líquido, que sería el primero, entonces, que sigue la forma 1 de la función, en función a la temperatura, entonces seguiría esta forma. Y que tenemos que usar, fíjense que las unidades de la temperatura tienen que estar en grados Celsius, ¿sí? Fíjense, A es 123 por 10 a la menos 3 y B es 18,6 por 10 a la menos 5. No tiene C, no tiene D. Entonces, iría solamente hasta el segundo término de la forma 1, ¿sí? Entonces, voy a copiar el CP de la acetona líquida. Es 123 por 10 a la menos 3, que era el A, y el B era 18,6 por 10 a la menos 5, y eso por T. Ya tenemos el valor entonces del CP de la acetona líquida, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces que calcular? O sea, ahora sí ya tenemos que calcular el cambio de entalpía D, ¿sí? Que vamos a hacerlo con ES. Bien, fíjense, para resolver en ES, entonces, esta primera integral para calcular delta HB, ¿sí? Escribimos entonces la palabra integral, copiamos primero el CP, ¿sí? Y el detalle que les quería mostrar, por eso justamente quería pasar a la parte del ES, fíjense que en la temperatura no le llamo T, le llamo TV. ¿Por qué? Porque para este problema y los problemas que implican balances de energía, vamos a tener una gran cantidad de integrales que calcular en el mismo ES, ¿sí? Si en toditas las integrales a la temperatura le llamamos solamente T, el programa se va a encontrar con una serie de integrales en la cual le pedimos en todas ellas que integre con respecto a T, que es la misma variable. Entonces no va a entender a cuál de todas las T's nos referimos, ¿sí? En todas las integrales a la variable con respecto a la cual vamos a integrar le llamamos solamente T, ¿verdad? Entonces, por cada integral tenemos que llamarle de una manera específica la temperatura para que el programa entienda que nos estamos refiriendo a esos límites determinados, a esa T en específico y no a las otras T's de las otras integrales que le vamos a terminar cargando. Entonces, por cada integral tenemos que llamarle de una manera específica a la temperatura, ¿sí? Porque si no, el programa no va a entender a cuál de todas las integrales y todas las T's nos estamos refiriendo. Entonces, como yo estoy calculando delta HB, le llamo TB a la temperatura, que sería mi variable con respecto a la cual quiero integrar. Entonces, TB sería el segundo término que cargo luego del CP,
porque quiero que integre con respecto a TV, y le coloco los límites, ¿sí? Todas las demás delta H que calculemos, entonces tenemos que llamarle de manera diferente a cada una de sus temperaturas, ¿sí? Esto, si ustedes ven, cuando vemos la parte formateada, la ecuación formateada, es así como se tiene que ver la integral. Calculando esto, nos da 4,682 kilojoule por mol, ¿sí? Un punto importante, coma 5, coma 10, conviene ponerles para que los saltos de iteraciones sean mayores y no tarde tanto en los cálculos, ¿sí? Bien, entonces así calcularán todas las otras deltas, ¿está bien? Entonces, el cambio de la entalpía B que calculamos con ES da entonces 4,682 kilojoule por mol, que correspondería entonces a la segunda etapa de la trayectoria hipotética. La siguiente etapa de esa trayectoria hipotética era justamente lo que acabamos de calcular es esta etapa. Ahora nos falta entonces la de la evaporación, que ya sacamos de la tabla la entalpía de evaporación de la acetona, que esto es lo que corresponde entonces a esta siguiente etapa. Entonces nos queda calcular la última etapa, que es el cambio de entalpía E, que corresponde, fíjense ustedes, corresponde a un cambio de temperatura a presión constante. Entonces sabemos cómo calcular los cambios de entalpía para procesos que involucran cambios de temperatura a presión constante. Sería entonces el cambio de entalpía de la etapa E, sería nuevamente la integral entre las temperaturas, en este caso, temperatura 1 es 56, temperatura 2 es 65. 56 grados Celsius a 65 grados Celsius. Fíjense que en este caso estamos hablando de la acetona a vapor, entonces tendríamos que tener la capacidad calorífica a presión constante de la acetona en el estado de vapor. Habíamos sacado ya el CP de la acetona en estado líquido, ¿sí? Entonces tendremos ahora que ver la capacidad de la acetona en estado de vapor. Nuevamente entonces vayamos a la tabla V2, en donde tenemos las capacidades caloríficas, y leamos entonces para la acetona gas o vapor. Fíjense que nuevamente es la forma 1, adoptaría la función, y nuevamente la temperatura tendría que estar en grados Celsius. Entonces la A es 71,96 por 10 a la menos 3, la B es 20,1 por 10 a la menos 5, la C tiene un valor negativo de menos 12,78 por 10 a la menos 8, y finalmente la función va hasta la D, que correspondería a T cubo, ¿verdad? Que da 34,76. Entonces, copiamos eso, que corresponde a la capacidad calorífica de la acetona en estado de vapor, ¿sí? Entonces, la capacidad calorífica de la acetona en estado de vapor, voy a volver a copiar aquí, es 71,96 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esa es la A, la B es 20,10 por 10 a la menos 5, entonces va a ser T, ¿verdad? Menos 20,10
por 10 a la menos 5, entonces T menos 12,78 por 10 a la menos 8 sería T cuadrado. Y finalmente más 34,76 por 10 a la menos 12 T al cubo. ¿Sí? Todo eso es la capacidad calorífica de la acetona a vapor a presión constante. Entonces integraríamos eso, el Cp de la acetona a vapor, ¿sí? Por dt. ¿Está? Cuando resuelvan esta integral en ES, recuerden a las temperaturas llamarles de determinada manera diferenciada, ¿sí? Por ejemplo, le pueden llamar TE dado que estamos calculando el delta HE, ¿sí? Entonces al copiar la función tienen que copiarla de esta manera. Y aquí sería entonces con respecto a T, es la integral, ¿sí? Calculando esto, ¿sí? Da un valor, el delta HE, de 0,7529 kJ por mol. Esta sería entonces la siguiente entalpía correspondiente a esta última etapa, ¿sí? Ya tenemos todas las entalpías de la trayectoria hipotética, ya las calculamos todas, ¿sí? Ya tenemos delta A, ya tenemos delta B, delta de vaporización y delta E. Sumando todo, entonces tendríamos el cambio de entalpía desde el estado de acetona líquido al estado de acetona vapor a 65 y 1 atmósfera, ¿sí? Que finalmente, a ver, entonces sumando todo vamos a obtener el delta H1, ¿sí? Que da un valor de 35,61 kJ por mol, que entonces es el cambio de entalpía total de esa trayectoria hipotética, que también es el cambio de entalpía de esta trayectoria real y que por tanto es la entalpía 1 para la acetona, ¿sí? Por tanto, ahora ya tenemos entonces los valores H1, a ver, vayamos un poco a la tabla, y H2, ¿sí? Voy a copiar ya esos valores aquí. Voy a mover un poco esto hacia la derecha para que me entre. Entonces sería H1 y H2. Entonces ya voy a ponerle sus valores. H2 da 1,168, ¿sí? Kilojoule por mol, que es lo que calculamos acá. Y H1 es entonces 35,61, que es lo que acabamos de terminar de calcular. ¿Sí? Bien, entonces ahora deberíamos de ir a calcular H3. ¿Okay? Para H3, fíjense que estamos hablando de la salida de la acetona a vapor. Entonces, determinación de H3, que correspondería entonces a la acetona a vapor. ¿Y en qué condiciones es que sale la acetona a vapor? La acetona a vapor sale a 20 grados Celsius y 5 atmósferas, ¿ok? Entonces, acetona a vapor a 20 grados Celsius y 5 atmósferas sería.
Entonces, tenemos que generar nuevamente una trayectoria hipotética. A ver, el estado de referencia era la acetona líquida a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. Y tenemos que llevarlo a acetona a vapor a 20 grados Celsius y 5 atmósferas, ¿sí? Entonces, el delta H de este cambio sería igual al H3. Lastimosamente, las tablas que nos dan los deltaches de evaporación están dados para la temperatura de evaporación normal o de ebullición normal, o sea, son datos a una atmósfera, porque si tuviéramos una tabla que justamente nos dé el deltache de evaporación a 5 atmósferas, ¿verdad? Ya directamente podríamos leer este delta H de la tabla, pero no existe una tabla que nos dé el delta H de evaporación de la acetona a 5 atmósferas, ¿sí? Entonces tendremos que generar la trayectoria hipotética que nos lleve desde este estado de referencia a este estado. Entonces, nuevamente, sabemos que tenemos como dato, así como ya hicimos para H1, sabemos que tenemos la temperatura de ebullición normal de la acetona, que era 56 grados Celsius, y tenemos también su delta H de evaporación, que ya leímos, que era 30,2 kJ por mol, ¿sí? Entonces, esa trayectoria hipotética tiene que incluir necesariamente la evaporación a 56 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? Porque fíjense que tenemos otra vez dos estados de agregación diferentes. Entonces, por ejemplo, podemos pasar la acetona líquida a 20 grados Celsius y 5 atmósferas, que es nuestro estado de agregación, primero a acetona nuevamente líquida a 20 grados Celsius y una atmósfera, o sea, hacer primero un cambio isotérmico de presión, ¿sí? Fíjense que este cambio isotérmico de presión es el mismo que ya hicimos para hallar delta H1. Empezamos justamente con un cambio isotérmico de presión, de hecho también era de 25 a 21. Entonces ya le podemos llamar de la misma forma entonces a la delta H de este paso, porque ya la tenemos calculada justamente a esa delta H, ¿sí? Una vez que pasamos a acetona líquida a 21 atmósferas, pasaríamos a acetona líquida llevándola ya a 56, que es la temperatura de ebullición, y una atmósfera, que es un cambio de temperatura a presión constante, que también ya calculamos el delta H para la acetona para ese mismo cambio aquí. Fíjense que el delta HB también era pasar a acetona de 20 a una atmósfera, ¿sí? A 56 y una atmósfera, ¿sí? Entonces ya tenemos también delta H, ese mismo delta H, y es delta HB. Luego, entonces ya podríamos evaporar y pasar entonces a acetona a vapor, ¿verdad? A 56 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? Una vez que pasó entonces a vapor, ¿verdad? Simplemente, a ver, tendríamos que llevarlo ahora a las condiciones finales, que es vapor a 25 atmósferas. Entonces, pasemos primero a acetona vapor a 56 grados Celsius y 5 atmósferas, o sea, un cambio isotérmico de presión, ¿sí? Esto lo vamos a llamar delta HC. Y por último, pasémosle a acetona vapor
a 20 grados Celsius y 5 atmósferas, que sería ya el cambio de temperatura a presión constante. Entonces, esto sería delta HD, ¿sí? Entonces, fíjense que de esto ya tenemos calculados el delta HA, el delta HB y el delta H de evaporación, ¿sí? Entonces nos quedaría calcular el delta HC, que fíjense es un cambio de presión a temperatura constante. Nuevamente, sabemos que para los cambios de presión a temperatura constante, a ver, estamos hablando en este caso ya de un vapor, que es la acetona vapor. Fíjense que para cambios de presión a temperatura constante, en el caso de que consideráramos que la acetona fuera un gas ideal, entonces el delta HC sería 0, ¿sí? Entonces vamos a considerar que estamos hablando de que la acetona vapor tiene comportamiento de gas ideal. Entonces, si suponemos que la acetona se comporta como un gas ideal, si ustedes se fijan en lo que estuvimos dando en la clase, para el cambio de presión a temperatura constante, para gases ideales, el delta H del proceso es 0. Entonces ahí ya tenemos también delta H C, ¿sí? Bien, nos queda, a ver, ya calculamos a esto, nos queda el delta HD. Y el delta HD, fíjense que es un cambio de temperatura a presión constante, por lo tanto va a ser igual al la integral entre las temperaturas, que es 56 y 20, ¿sí? Del Cp de la acetona. ¿Quién es la que cambia en este caso de temperatura? La acetona vapor. Entonces debemos usar el Cp de la acetona vapor por dT, ¿sí? Nosotros tenemos el Cp de acetona vapor que habíamos copiado aquí, ¿sí? Que ya habíamos usado para la H1, ¿sí? Entonces integraríamos este Cp. Lo que hay que atender es llamarle de manera diferente a la temperatura para esta nueva integral, no sé. Dado que yo normalmente suelo acostumbrar, si yo le estoy llamando delta HD, le suelo poner entonces TD a mi temperatura en la función, ¿sí? Y integro con respecto a D, ¿sí? Depende de cómo a ustedes les es cómodo hacer estas cosas, ¿sí? Calculando entonces delta HD, da menos 2,858 kJ por mol. Entonces sería el delta H correspondiente a la última etapa de la trayectoria hipotética, ¿sí? Entonces ahora sí ya podemos tener el delta H de toda la trayectoria hipotética, el delta H total de la trayectoria hipotética. Yo sé que el delta H total de toda esa trayectoria hipotética va a ser igual a delta H3. Entonces, tenemos delta H3 es igual a la sumatoria de delta HA más delta HB más delta H de evaporación más delta HC y delta HD. Es la sumatoria de todas las delta H's de la trayectoria hipotética, ¿sí? Entonces tenemos que delta
H3 da, sumando todo, da 31,99 kilojoule por mol, que sabemos es igual a la entalpía 3. ¿Sí? Esta sumatoria de la trayectoria hipotética es igual al delta H de esta trayectoria real, que es igual a la entalpía específica, ¿verdad?, de la acetona en este estado que era H3. ¿Sí? Ya tenemos entonces H3. Voy a completar también eso. En la tabla, entonces H3 da, voy a borrar esto, H3 da 31,99, ¿está? Kilojoule por mol. Bien, solamente ya nos falta hallar nitrógeno a la salida. El nitrógeno sale a 25 atmósferas, ¿sí?, como gas. Entonces, veamos, tenemos entonces que tenemos que determinar H4 de H4, que es para el nitrógeno, que salía a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. Entonces, fíjense, el estado de referencia para el nitrógeno era 25 y una atmósfera, ¿sí? Entonces, el nitrógeno tiene que pasar de 25 grados Celsius y una atmósfera a 20 grados Celsius y 5 atmósferas. El cambio de entalpía de este proceso me va a dar el valor de H4, dado que el H de este estado era 0, ¿verdad? Entonces, tengo que nuevamente crear una trayectoria hipotética que me lleve al nitrógeno de este estado a este estado. Ahora sí ya no podemos recurrir a la tabla porque fíjense que aquí no estamos hablando de una atmósfera. ¿Sí? Por lo menos para hallar en forma directa esto ya no lo podemos hacer. Bien. Fíjense que podemos crear una trayectoria, a ver, nitrógeno gaseoso, primero pasarlo del estado de referencia, que es 25 y una atmósfera, primero llevarlo a nitrógeno gaseoso a 20 grados Celsius y una atmósfera. ¿Por qué primero cambia la temperatura antes que la presión? Porque este delta H de ese cambio sí lo puedo leer en tabla, porque en la tabla sí voy a tener la entalpía específica del nitrógeno a 20 y una atmósfera, ¿sí? Entonces sí vamos a poder por lo menos leer directo de tabla, ¿sí? Y una vez que cambie la temperatura, entonces lo puedo pasar a nitrógeno gaseoso a 20 grados Celsius y 5 atmósferas, ¿sí? Que a este le podemos llamar delta H, delta Hg, ¿tá? Entonces, saquemos de la tabla primero el delta HF, que sí lo podemos leer en forma directa, porque es un cambio a presión constante, ¿verdad? Cambio de temperatura a presión constante y la presión es una atmósfera, entonces sí podemos usar esta tabla. Necesitamos leer entonces, a ver, la temperatura de referencia de esta tabla era 25, entonces directamente lo que leamos en la tabla ya va a ser la entalpía del nitrógeno a 20 grados y una atmósfera, ¿sí? Nuevamente, fíjense que
Vamos a tener que interpolar, pero vamos a interpolar aquí, entre 0 y 25, ¿sí? Para tener a 20 grados Celsius. Entonces, interpolando, vayamos otra vez a donde estábamos. A ver, un poquito. Ahí estás. Sí, acá está. Bien, interpolando entonces la entalpía del nitrógeno a 20, ¿verdad? Que finalmente sería entonces este delta HF es menos 0,146 kJ por mol. ¿Sí? Esto leímos de la tabla B8. ¿Sí? Bien, entonces ya está. Ahora simplemente nos queda entonces determinar delta Hg. Fíjense, cambio de presión a temperatura constante. Si tomamos al nitrógeno como gas ideal, sabemos que para gases ideales, cambio de presión a temperatura constante, el delta H es 0 para cambios de presión a temperatura constante. Entonces, delta Hg es 0, dado que estamos suponiendo que el nitrógeno es un gas ideal, ¿sí? Entonces, ya tenemos las dos delta que necesitamos para calcular finalmente el delta H4, ¿sí? Entonces el delta H4 va a ser la sumatoria entre el delta HF y el delta Hg. Entonces sumando el delta H4 da menos 0,146 kJ por mol. Ese es el delta H4. El delta H4 es el cambio de entalpía total de esta trayectoria hipotética, que también es igual al cambio de entalpía de la trayectoria real, que es igual a H4, ¿sí? Entonces esto también es igual a H4. Ya tenemos entonces el H4 para la tabla, ¿sí? A ver, era H4 menos 0,146. Ok, entonces copiemos eso en la tabla. H4 es menos 0,146 kJ por mol. Bien, ahí ya tenemos todos los datos que necesitábamos. Fíjense, nuestra tabla ya está completa. Esta tabla de aquí ya está lista para usarse. ¿Para qué usamos la tabla? Fíjense, directamente entonces habíamos dicho, a ver dónde estaba. Acá estaba nuestro balance entonces de energía. El calor es igual al delta H. Esta tabla lo que nos ayuda es a ordenar los datos que vamos a usar para calcular ese calor nada más. Entonces calculemos el calor aquí arriba. Entonces, el calor es igual al delta H del proceso. Y el delta H del proceso es sumatoria de flujos molares de salida por entalpías específicas de salida menos sumatoria de flujos molares de entrada por entalpías específicas de entrada. Ahí es donde nos ayuda la tabla a ordenar los datos para esta diferencia, ¿sí? Entonces, delta H va a ser, perdón, puntito tiene que ser aquí, delta H va a ser igual a las salidas 63,55 mol por segundo
es N de salida de la acetona por 0, ¿sí? Y es ahí donde yo les decía que convenía tomar como estado de referencia una de las corrientes y mucho mejor aún si esa corriente le tenía esa sustancia en estado puro, porque fíjense, entonces este producto ya se anula ya si es 0, ¿sí? Bien, más N de salida de la acetona a vapor, que era 3,3534 mol por segundo, por el H3, que es 31,99. Le voy a poner el valor. Si ustedes trabajan en ES, directamente le pueden poner H3 porque el programa ya le va a estirar el valor. H3, que es 3,99 si no me equivoco. No sé qué hice, que me tachó ahí. Ahí está. Entonces voy a borrar nuevamente esto. Y le voy a poner nomás ya el valor de H3, que es 31,99 kJ por mol. Eso es H3. Y más la salida del nitrógeno, que es 33,0966 mol por segundo, por H4, que es menos 0,146 kJ por mol. ¿Sí? Menos las sumatorias, las mismas sumatorias, pero para las entradas. Aquí, para la acetona líquida no teníamos entrada, ¿sí? Entonces, para la acetona a vapor es 66,9 por H1, que era esto. Entonces, voy a copiar. Menos 66,9 mol por segundo por 35,61 kJ por mol. Y menos lo mismo para el nitrógeno de entrada, que es 33,1 por H2, ¿sí? Menos 33,1 mol por segundo, y H2, que era 1,168 kJ por mol. Ahí ya tenemos entonces el delta H del proceso total, ¿sí? Calculando el delta H, que es igual al calor que se transfiere en el condensador, da, voy a maximizar un poco esto para que se vea mejor, el Q, que es igual al delta H, calculando da menos 2318 kJ por segundo, ¿sí? ¿Por qué por segundo? Porque sabemos, el mol se va con el mol y queda kilojoule por segundo, ¿sí? Esto de aquí es lo que nos pedía el problema, hallar el calor que se transfería en el condensador, ¿sí? Bien, hasta ahí va esta última sección de la clase, o sea, hasta aquí va la clase de hoy. Espero que se haya entendido el problema. Sí, tarda, a ver, es un poco larga la resolución y traté de hacerlo bastante explicado para que no se pierdan de algún detalle, ¿sí? Espero que se haya entendido. Ya saben, cualquier duda me las transfieren al Classroom. Y bueno, hasta acá va la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención.